Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Actúa en Derecho. Aquí estamos después de las noticias con el programa jurídico de El Canal TRO Actúe en Derecho. Hoy con un tema muy importante, como siempre, iniciando esta nueva semana, en el cual pues hemos tratado de abordar las temáticas importantes para ustedes y que podamos brindarle algún tipo de solución en medio de esta difícil situación del aislamiento preventivo obligatorio. Hoy, como siempre les decía, vamos a estar hablando acerca del pago de los títulos de alimentos en los juzgados, que ahora se puede hacer de manera virtual, esto de acuerdo a los nuevos lineamientos por parte del Gobierno Nacional. Estará acompañándonos en unos minutos, como siempre y como es costumbre, la doctora Marlene Murcia, abogada de la casa, y también estará acompañándonos en unos minutos, contados minutos, la abogada Lorena Cárdenas, ella especialista en Derecho de Familia, con quienes vamos a tratar de abordar estas situaciones. También los invitamos a que nos escriban a través de nuestro Facebook Live y nos cuenten cuáles son esas situaciones que ustedes están viviendo en este momento con nuestro tema del día de hoy, que es el pago de los títulos de alimentos. También lo pueden hacer a través de nuestra línea de WhatsApp y también lo pueden hacer llamándonos al 648-4820. Recordemos que todo esto es por el tema de la situación de la pandemia y el aislamiento preventivo obligatorio del COVID-19. Por eso tratamos que nuestras temáticas de lunes a viernes, que ustedes nos puedan seguir, poder tratar de solucionar y darles algún tipo de asesoría en medio de esta difícil situación de la pandemia del COVID-19. Tema de alimentos, muy atentos a las personas, aquellas personas que de pronto están esperando recibir la plata por el pago de alimentos, o aquellas personas que deben pagarlo, que no han podido hacerlo y que no saben cómo hacerlo, pero los invitamos para que desde ya estén muy pendientes y conectados con nosotros aquí en Actúe en Derecho. Como siempre les decimos, vamos a saludar entonces a nuestra abogada invitada. Se trata de la abogada Lorena Cárdenas, especialista en Derecho de Familia, que nos va a acompañar y quien nos va a ayudar a hacer las diferentes asesorías a todas aquellas personas que puedan estar pasando por una situación incómoda en medio de esta situación. El gobierno lo ha dicho, hasta el próximo 25 de mayo se tendrá este aislamiento preventivo obligatorio y estamos atentos a los próximos pronunciamientos por parte del presidente de la República, Iván Duque Márquez. Abogada Lorena, con la muy buenas tardes, bienvenida a Actúe en Derecho. Muy bien, vamos a esperar unos segunditos más para poder hacer contacto con nuestra abogada invitada. Por eso les pedimos que nos vayan contando cuáles son esas situaciones que ustedes están pasando con el tema de alimentos a través de nuestro Facebook Live, a través de nuestra línea de WhatsApp y a través del 648-4820. Vamos a esperar a que nuestros abogados estén listos para poder solucionar las dudas de los diferentes televidentes. Les recordamos que nos consiguen de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde aquí en Actúe en Derecho, después de Oriente Noticias, en medio de esta labor social que realiza el Canal TRO en busca de ayudar a brindar algún tipo de asesoría a todos nuestros televidentes y sobre todo en este trabajo responsable que hacemos desde casa. La doctora Marlene Murcia, vamos a ver si la doctora Marlene Murcia ya nos acompaña a esta hora de la tarde. Doctora Marlene, buenas tardes. Muy bien. Vamos a esperar entonces a que nuestra producción pueda ayudarnos o a tener contacto con la doctora Marlene, quien está acompañándonos desde su casa, o con la abogada Lorena Cárdenas, que es la abogada especialista en Derecho de Familia, que nos va a acompañar en la tarde de hoy aquí en Actúe en Derecho y que está dispuesta para poder ayudarle a dar algún tipo de asesoría a los televidentes. Doctora Lorena, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Buenas tardes, John, y a todos nuestros televidentes. Muchas gracias de nuevo por la invitación y estar aquí. Esperamos hoy resolver las inquietudes que muchos de los televidentes tengan respecto al pago de alimentos. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos y por aceptar nuestra invitación. Tal vez, ¿cuál es esa mayor dificultad que tienen hoy las familias con el tema del pago de alimentos, doctora? Bueno, entrando en contexto, para continuar protegiendo la salud de los servidores y usuarios de la rama judicial durante la emergencia de salud pública por la que estamos atravesando, el Consejo Superior de la Judicatura consideró necesario prorrogar la suspensión de los términos judiciales que empezó desde el lunes 11
hasta el 24 de mayo del 2020. No obstante, atendiendo a la capacidad institucional en las circunstancias actuales y a la necesidad de proteger la salud de los servidores públicos, abogados y usuarios de la Administración de Justicia, se han ido adaptando paulatinamente las condiciones operativas para ampliar las excepciones a la suspensión de términos a otros procesos y actuaciones, de manera que se pueda desarrollar de forma adecuada y segura. En consecuencia de esto, John, en el acuerdo 11549, que empezó a regir a partir del lunes 11 de mayo, se adicionaron dentro de los procesos y actuaciones que ya estaban excepcionados, entre otros, lo que es respecto del tema que hoy nos acoge, que es el pago precisamente y la reclamación de los depósitos judiciales por concepto de alimentos que ya el Consejo Superior de la Judicatura avaló a través de una circular para que nuestros demandantes o las personas quienes pueden reclamar estos dineros los puedan hacer, dando obviamente un procedimiento muy sucinto y muy claro. Muy bien, abogada, sí, la escuchamos, sí señora, la estamos escuchando perfectamente. Ok, perfecto. Bueno, digamos básicamente sí me gustaría hacer como un preámbulo muy sucinto de cómo era antes que funcionaba la reclamación de alimentos y ahora de forma transitoria y provisional cómo se va a hacer. Anteriormente, para uno poder reclamar alimentos por concepto de depósitos judiciales, donde debía iniciarse un proceso demandatorio, el demandante a través de su apoderado judicial debía instaurar la respectiva solicitud o reclamación a través del juzgado conocedor. Una vez verificada esa solicitud, el juzgado a través del Banco Agrario, quien es el encargado de los depósitos judiciales, mencionaba el valor exacto que se encontraba depositado y de allí le permitía a la parte demandante a través de un formato que se llama DJ04 poder hacer la reclamación directamente ante el Banco Agrario. Ahora bien, como estamos en medio de una emergencia sanitaria y sin perjuicio de la suspensión de los términos establecidos en los acuerdos 11.517, 11.521 y 11.526 proferidos en marzo del 2020, que básicamente tratan del cese temporal de las actuaciones judiciales por motivos de salubridad pública, la circular PCSJC 2010, proferida el 26 de marzo del 2020, determinó de alguna manera a los juzgados de familia y demás que administran depósitos de cuotas alimentarias poder habilitar canales jurídicos a través de las herramientas tecnológicas para poder hacer esta reclamación. Ahora, ¿cómo podemos, o se preguntarán los televidentes, cómo podemos reclamar esos dineros que por concepto de depósitos judiciales a través de cuotas alimentarias tenemos derecho? Bien, esta circular permite que en primera instancia los interesados a través de su apoderado judicial realicen una solicitud a través de los juzgados que están llevando sus casos a través del correo electrónico institucional. Cada juzgado tiene un correo electrónico institucional, John, para que los televidentes tengan muy claro, ¿sí? A ese correo institucional se envía la solicitud. Previa validación del juez y del secretario del juzgado competente, en enlace con el Banco Agrario, determinarán de cuánto es el monto para entregar. Una vez se tenga el monto, el juez entrará a aprobar ese pago. Una vez se tenga la orden de pago, el juzgado notificará vía electrónica al apoderado de la parte demandante de que puede ir a reclamar esos dineros. El interesado o el autorizado podrá dirigirse al Banco Agrario en los horarios que ellos tengan establecidos para atención al público y reclamar esos dineros. Ojo, ¿qué diferencias hay entre el procedimiento convencional que se estaba desarrollando y ahora de las medidas que se han tomado con el Consejo Superior de Judicatura? Uno, que ya no es necesario diligenciar ni presentar ante el Banco Agrario el formato DJ04. Dos, que ya no hay que hacer trámites presenciales hasta los juzgados. Y tres, que el autorizado simplemente con la cédula podrá ir directamente al Banco Agrario para poder reclamar esos dineros. Quiero aclararle a los televidentes que este procedimiento virtual es excepcional y transitorio y solamente estará vigente mientras perdure la emergencia sanitaria y que el Consejo Superior de la Judicatura lo tenga también habilitado.
Muy bien, muchas gracias, doctora Marlene, por este completo contexto que usted nos da y que ya podemos empezar a darle luces a nuestros televidentes que nos están escribiendo también a través de nuestro Facebook Live y que nos están escribiendo también a través de nuestra línea de WhatsApp. También les recordamos que está habilitado nuestra línea telefónica al 648-4820. Vamos a ver si está con nosotros la doctora Marlene Murcia. Doctora Marlene, buenas tardes. Muy bien, vamos a invitar a nuestros televidentes a una pequeña pausa comercial. Solucionamos unos pequeños inconvenientes y ya continuamos con más de Actúe en Derecho. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más de Actúe en Derecho. Hoy lunes 18 de mayo, iniciando esta nueva semana y planteándoles un tema muy interesante con lo que tiene que ver con el derecho de familia. Estamos hablando acerca del pago de los títulos de alimento en medio de esta pandemia del COVID-19, que hay que hacerlo ahora de manera virtual. Ya la abogada Lorena Cárdenas nos estaba haciendo una instrucción muy amplia de cómo se hacía antes y cómo se hace ahora, como muchas de las cosas que tenemos que acostumbrarnos a hacer antes y después de la pandemia del COVID-19. Ya está con nosotros la doctora Marlene Murcia, nuestra abogada de la casa, quien se encuentra muy juiciosa ella, dándonos un ejemplo de trabajo desde casa. Doctora Marlene, muy buenas tardes. Hola John, buenas tardes, cordial saludo para todos nuestros televidentes. Una nueva semana y una nueva semana desde casa. Desde acá he estado oyendo muy atentamente a la doctora Lorena y me surge una inquietud, doctora Lorena. Para los procesos en los que aún no se ha decretado cuota alimentaria, por ejemplo, que estaba pendiente de una cuota provisional, no se puede hacer nada, esos procesos quedaron quietos. ¿Esto es únicamente para quienes ya tenían decretada su cuota? Buenas tardes, doctora Marlene. Sí, en efecto, como lo mencioné anteriormente, el Consejo Superior de la Judicatura ha venido adoptando unas medidas y unas excepciones muy paulatinas a ciertos tipos de procesos. En efecto, los procesos que antes de iniciarse el alejamiento preventivo obligatorio no estuvieran ejecutados, en su efecto no hubieran tenido decretada una cuota, bien sea provisional o definitiva, tendrán que seguir bajo los efectos suspensivos hasta tanto no se levante el aislamiento preventivo obligatorio o en su defecto el Consejo Superior de la Judicatura no amplíe un poco más las excepciones de este tipo de procesos que desde luego, si bien hacen parte de un resorte del área de familia, aún no se encuentran cobijados. Hasta el momento estamos hablando digamos que se encuentran habilitados a través de los mecanismos electrónicos, es el pago de las cuotas de alimentos que se encuentran en depósitos judiciales. Ok. Muy bien, voy a leerles un mensaje que nos escribe aquí un televidente, se llama Andrés Cepeda, y nos tiene un caso bastante delicado en temas de familia, que es lo que estamos tratando hoy con el tema también del pago de alimentos. Nos dice Andrés de la siguiente manera, mucha atención, abogadas. Buenas tardes, tengo un pequeño inconveniente con mi hijo. La verdad es que la abuela del niño y la mamá del niño no me comunican con mi hijo, me tienen bloqueado para comunicarme con él. La verdad, hace 3 años fui llamado de la comisaría de familia de Lebrija para cuadrar lo de la custodia de mi hijo. Se cuadraron unos parámetros de visita, pero creo que están ayudando a la mamá de mi hijo, ya que la abuela del niño trabaja con la Gobernación de Santander y es amiga de los de la comisaría. Llevo desde principio de año que no puedo ver a mi hijo. La semana pasada informé que iba a verlo, pero la mamá me mandó un mensaje de texto diciéndome que no. En la casa donde el niño lo están cuidando es en la casa de la abuela, porque la mamá es enfermera en el asilo de Lebrija. A la casa llega el novio de la mamá y no hay ningún inconveniente en que comparta con mi hijo. Aparte que por el riesgo de una enfermedad por parte de la mamá, ella comparte tiempo con él y no pasa nada. En una cita de la comisaría, la trabajadora social me dijo que si quería hablar con el niño tenía que comprarle un celular. El niño tiene 3 años. ¿Por qué la mamá no está en la obligación de comunicarme nada? No cuenta conmigo para nada del niño. Y yo tengo mi carpeta con los pagos realizados hasta el momento. Mi pregunta es, ¿qué tengo que hacer en cuestión a mis derechos de compartir? Y aparte, la mamá es diciéndome que soy un papá de palabra, pero no me dejan compartir nada con él. Abogada, dentro de las muchas cosas que acabo de leer en el mensaje que nos escribe nuestro televidente, me llama la atención algo. ¿Es obligación del papá comprarle un celular a su hijo de 3 años para poder comunicarse con él? No, en efecto no es un carácter impositivo para que haya un canal de comunicación respecto a su hijo.
pero aquí también tenemos que tener en cuenta el contexto particular o extraordinario en el que nos encontramos actualmente. Ahora bien, respecto de lo que manifiesta el televidente en decir que de alguna manera su progenitora, es decir, la mamá del menor o su abuela materna no le están dejando ver el niño, se podría estar configurando posiblemente un abuso arbitrario de custodia. ¿Cuáles son los mecanismos transitorios que, digamos, que de manera urgente podría tener al alcance de las manos el televidente? En primera instancia se entendería, según el caso que expone, que él no ha ido a la jurisdicción ordinaria, es decir, ante un juez de la República, sino que la instancia se ha llevado directamente ante las comisarías. Luego son ese el escenario propicio para él interponer la respectiva denuncia y queja del abuso arbitrario de la custodia del menor. Ahora, tiene otra instancia a la cual puede acudir. Él debe tener un acta de conciliación que fue impartido a través de la comisaría, es decir, el acuerdo donde se fijó la cuota alimentaria, donde se fijó la custodia y demás elementos que hacen parte, llamémoslo así, de la figura de custodia, acuerdo conciliatorio del menor. Con esa acta puede dirigirse directamente a un CAI de la policía, el más cercano, donde reside el menor, y con ellos podrán hacer el efectivo acompañamiento, porque la Corte y también el Código de Infancia y Adolescencia han señalado no solamente los derechos que tienen los menores, sino también los derechos que tienen los padres. Y en este caso, el derecho del padre o la madre de ver y velar por su hijo es uno de los principios rectores que tiene también y van intrínsecamente conectados con el bienestar del menor. Pues aquí realmente no se están vulnerando los derechos del señor, se están vulnerando los derechos del menor, porque todo menor tiene derecho a tener una familia, y si tiene un padre que está queriendo verlo, las madres se quejan de que los padres dan la cuota y no quieren verlos, o no dan cuota y no los ven. Entonces este señor dice, yo estoy pagando la cuota y yo quiero verlo. Aquí se están violentando los derechos del menor. Como decía la abogada, él puede acudir con el acta de conciliación a un CAI del domicilio del menor. En este caso creí entender que el menor está en Lebrija, entonces acérquese a un CAI en Lebrija con el acta, pues para que le puedan hacer efectivo su derecho a ver a su hijo y, más importante aún, el derecho que tiene el menor a tener una familia de la cual usted forma parte. Sí, yo quería hacer o ponernos un poco más en contexto, porque tal vez la excusa, abogada, sea que como estamos en el periodo de aislamiento preventivo obligatorio, pues nadie puede visitar a nadie, y es lo que nos ha dicho el gobierno a todos, y que en lo posible tratamos de acatar este tema del no estar visitando a unas personas o a otras para evitar que se pueda propagar el COVID-19. Pero lo agravante de la situación, y lo que decía el televidente, es que ni siquiera al teléfono le pasa. Entonces ahí es donde la doctora Marlene pues nos decía que se están vulnerando, pero no solo es el hecho de no dejarlo ver, sino tampoco de permitirle hablar ni siquiera con él a través de un aparato telefónico, de un teléfono. Exacto. No, sí, y es que él dice, perdón doctora, él dice que desde inicios de año, y la emergencia está más o menos desde marzo, entonces el problema viene desde antes, no es solamente ahorita con el tema de la emergencia. Él dice, desde inicios de año no lo puedo ver. Exacto, y sumado realmente a lo que dice la doctora Marlene, y citando también lo que dice John, en efecto la madre no puede de forma arbitraria, ¿sí?, acogerse a que estamos en una emergencia sanitaria para prohibirle al padre tener unos encuentros, ya sean vía telefónica o presencial con menor. Aquí también hay que señalar que hay una normatividad que se ha venido girando, porque todos los días venimos aprendiendo, todos los días, bueno, quiero traer acotación, sí, en efecto, una frase muy clara que acoge esto, que hoy nos acostamos actualizados, mañana amanecemos desactualizados. Desde el gobierno nacional, ministerios, rama judicial, todos de forma interconectada han venido trabajando y sacando normatividades, circulares, resoluciones, decretos, para de alguna manera venir salvaguardando los derechos fundamentales y los derechos sociales y económicos de todos los colombianos. Ahora bien, en esto existe una circular claramente en donde señala que los padres que no tienen actualmente la custodia de los menores tienen derecho a ir a visitarlos. En este caso, si el padre del menor
tiene el acta de conciliación, él puede transportarse con el menor, inclusive puede irlo a recoger y puede llevarlo hasta su casa. Y la policía no puede restringirle, digamos, ese acceso de circulación porque él está demostrando de alguna manera que está realizando las visitas. Aquí lo que le queda, como lo dije inicialmente al televidente, es o va directamente a la comisaría o acude al CAI más cercano de la policía, o en su defecto, más adelante, desde luego, apenas se levante el aislamiento preventivo obligatorio, interponga la respectiva demanda por abuso arbitrario de custodia. Porque si la madre viene haciendo esto, y como la doctora Marlene lo retomó desde antes de la emergencia sanitaria, significa que ella está utilizando de soporte ahorita la medida para transgredirle los derechos que tiene tanto padre como menor. Y como lo dijo, el derecho a la familia y los derechos de los menores están por encima de cualquier otro derecho. Bien, muchas gracias. Doctora, vamos a leer otro mensaje que nos ha llegado a través de nuestra línea de WhatsApp con otro caso que hace referencia a nuestro tema. Bueno, vamos con María, que está esperándonos a través del 648-4820, y luego vamos con el mensaje de nuestro televidente a través de WhatsApp. María, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama, María? Desde acá de Florida Blanca. Muy bien, María, muchas gracias por comunicarse con nosotros. No. Cuéntenos cuál es su caso, en qué le podemos ayudar. No, gracias a ustedes. Lo que sucede era que quería preguntarle a la doctora, es que yo escuché ahorita que estaban hablando sobre lo de las demandas de alimentos. Yo soy una de las que tengo demanda de alimentos, pero antes uno iba al juzgado y ellos le daban a uno un papel que se llama título, ¿sí? Y ahora pues uno de ellos dejaron ahí en la puerta unos correos donde uno les puede escribir, y resulta y acontece que no contestan cuando uno les escribe. Yo fui al Banco Agrario y me dicen que si ellos no autorizan, ellos no me pueden dar la plata, y ya hay 2 títulos, entonces pues uno está necesitado más en la situación que estamos viviendo. Entonces yo digo, opino, ¿no?, de que ellos podían de ver que está el título de la persona y entonces enviarlo al Banco Agrario para cuando uno vaya pues le paguen, porque lo ponen de un lado para el otro y uno no tiene ni idea qué puede hacer en ese caso. Gracias, muy amable. A usted, María, muchas gracias por comunicarse con nosotros, por confiar en nosotros, y pues la voy a invitar para que nos espere unos minuticos. Hacemos una pausa comercial aquí en Actúe en Derecho y al regreso nuestras abogadas le estarán dando la respuesta sobre lo que podría hacer, porque realmente aparte de la situación que estamos viviendo, pues las líneas de atención que están dadas por parte de los juzgados pues no están siendo o no están entregando una respuesta adecuada ni acorde a lo que la necesidad de las personas y de las familias, en este caso la alimentación de los niños, está exigiendo en medio de la pandemia del COVID-19. Hacemos una nueva pausa en Actúe en Derecho y al regreso estaremos dándole la respuesta a nuestra televidente María. Ya continuamos. Muy bien, ya tenemos las 2 de la tarde, 30 minutos. Habíamos quedado pendiente de la respuesta por parte de nuestras abogadas a nuestra televidente María, quien nos decía que ella acudió al juzgado, ahí habían unas líneas, unos correos electrónicos donde podría realizar sus peticiones o ir al Banco Agrario para poder recibir el pago por el tema de los títulos de alimentos, pero que ni una cosa ni la otra. Y manifiesta ella que el Banco Agrario le decía que tenía que el juzgado autorizarles a ellos o a ella para poder retirar ese dinero. ¿Qué podría estar pasando ahí, doctora Lorena? Bueno, hay que resaltar que muchas veces y de manera excepcional, donde no sea posible realizar el trámite de autorización de pago a través del portal web transaccional, son los consejos seccionales de la Judicatura, con el apoyo de las direcciones seccionales de administración judicial, quienes definirán las acciones y las medidas de seguridad y protección para efectivizar la actividad específica por parte de los despachos judiciales. En este caso, la señora María señala que en efecto pues no le llegó la notificación y que ella se dirigió directamente al Banco Agrario, y del Banco Agrario le dijeron pues que no podían aprobar el respectivo pago ya que no había una autorización. Eso demuestra lo que yo dije anteriormente de los protocolos o los lineamientos que se deben seguir para el respectivo pago provisional, transitorio y excepcional que se está dando con ocasión a la emergencia sanitaria. ¿Qué es lo que puede hacer la señora María? Como lo acabo de decir, son el Consejo Seccional de la Judicatura quien está haciendo vigilancia y seguimiento a los despachos judiciales para que implementen estas medidas a través de las herramientas
tecnológicas para efectuar el respectivo pago. Lo que ya a ella le queda es, tiene que instaurar, como dije anteriormente, la solicitud ante el despacho. Si el despacho no responde, tiene que entrar a la página web del Consejo Superior de la Judicatura. Allá hay un enlace en la parte inferior de la página en donde están los correos institucionales del Consejo Seccional de Administración de Justicia, y allí tiene que interponer el caso para que ellos le puedan dar trámite al respectivo pago de los títulos. Hay que ver también, digamos, en el caso de la televidente, si esos pagos de títulos que ella menciona están aprobados y en efecto están efectuados y se encuentran recaudados por el Banco Agrario, porque ellos tienen que hacer una previa verificación. O sea, el procedimiento interno que muchas veces desarrolla el juzgado es bastante, digamos, extenso y paso a paso. ¿Por qué? Porque los juzgados no manejan la información de la cantidad de dinero que hay en las cuentas de depósitos judiciales. Los juzgados los que tienen que hacer es consultarle directamente al Banco Agrario. Hasta que ellos den la información de cuánto es el depósito, ya ellos entran a definir si autorizan o no el pago y de cuánto es el pago. Entonces a la televidente la opción que, digamos, que se le puede dar, esto con ocasión a los lineamientos que ha venido dando el Consejo Superior de la Judicatura, lo que le acabo de mencionar. Muy bien, doctora Marlene, mientras estábamos en la pausa comercial, me llegó un mensaje con una persona donde me explicaba una situación tal vez que pueda ser la que le esté pasando a muchos de nuestros televidentes que tienen que pagar su título de alimentos en el juzgado. Y me decía esta persona que hay unos códigos específicos para que el Banco Agrario, o mejor dicho, para que la consignación quede efectivamente hecha para lo que es el tema de los alimentos. Me decía que es el tipo 6, el que corresponde al tema de alimentos, que si no lo hacen por ese tipo 6, muy seguramente los dineros van a estar consignados, pero no van a quedar registrados como pagos de alimentos, y por eso ni la persona beneficiaria va a poder ir a reclamarlos, ni la persona que los consigna pues va a aparecer como que está cumpliendo con esta obligación. ¿Podría presentarse esta situación y ser esto lo que le esté pasando a nuestra televidente María, doctora Marlene? Pues yo estaba pensando mientras oía a María, que también puede ocurrir que los correos de los juzgados son bastante largos, tienen bastantes letras. Entonces yo le sugeriría, uno, que revise bien el correo, porque puede ser que el correo no haya llegado. A mí como abogada me ha pasado, en algunas oportunidades uno escribe a unos correos, pero por un punto, una letra, no llega. Entonces que verifique muy bien si escribió al correo correcto. Y lo que tú dices es cierto, los títulos se consignan de acuerdo a unos códigos que tienen. Entonces ahí sí ese código, no sé ya si la televidente lo pueda verificar, abogada. Sí, me dicen que es tipo 6, el de alimentos, el de título de alimentos. Bueno, John, para poder especificar claramente que es un tipo de código no nos podríamos adelantar, porque es que cada juzgado maneja, digamos, para poder hacer la transferencia o la consignación en depósito judicial, ellos manejan un tipo de radicado o de código. Sí, ya hay un código interno que maneja el Banco Agrario, que se encargan ellos de consignarlo, dado que tienen el convenio directamente con el juzgado y tienen esa información. Ahí lo más factible y práctico que se podría hacer es que ella se contactara, digamos, la parte demandante se contactara con el demandado y le pidiera copia de la consignación de esos pagos, ¿sí? Que, digamos, es una de las formas más prácticas y más efectiva para poder ella verificar los códigos. Si el demandado no sabe realmente cuál es el código o duda de eso, también puede escribir directamente al juzgado competente y ellos le estarán dando la información para que no haya, digamos, ese tipo de inconveniente respecto al pago de títulos y el registro de los mismos. Muy bien, tengo un mensaje que nos acaba de llegar a través de nuestra línea de WhatsApp. El televidente quiere contarnos el caso para que le podamos dar algún tipo de asesoría. Nos dice de la siguiente manera el televidente: mi hermano tiene un hijo de 2 años y nunca ha vivido con la mamá. Ella vive con la mamá, la pareja y 3 hijas. La hizo acercar a una comisaría para fijar la cuota, pero salió perdiendo porque él está desempleado, trabaja por días y se puso a decir que es independiente y gana 1.100.000 pesos. Él tiene deudas y empezó la universidad. Le fijaron 600.000 pesos. Esto es bastante porque no tuvo en cuenta sus gastos. ¿Cómo se puede disminuir esa cuota?
debe ir al mismo sitio. Gracias por su atención. ¿Qué le podemos decir a este televidente, doctora Lorena? Bueno, John, al televidente le podemos decir lo siguiente: si ellos hicieron un acuerdo, ya sea si la cuota se fijó, la cuota provisional se fijó sin un ánimo. Muy bien, vamos a tratar de restablecer la conexión con nuestra abogada, la doctora Lorena Cárdenas, especialista en Derecho de Familia. Doctora Marlene, en este caso, ¿se puede, dentro de su conocimiento, se podría llegar a bajar este tipo de cuota teniendo en cuenta que tal vez el padre de familia, el encargado de pasar la cuota alimentaria, pues no tuvo en cuenta sus gastos y demás cosas? ¿O esto hay que hacer un estudio previo? ¿Ya no se podría hacer nada, doctora Marlene? Bueno, lo que ocurre aquí es que cuando uno va a conciliar a una comisaría, lo que está haciendo es precisamente eso, conciliar. Entonces, ahorita, en este momento, él no puede hacer nada respecto de la cuota que se fijó, excepto hablar con la persona, con la mamá del niño o de la niña, y nuevamente solicitar otra audiencia de conciliación para lograr bajar el monto de la cuota, porque cuando la cuota se fija por juzgado, pues allí se tienen en cuenta las certificaciones de trabajo, cuánto gana él. Pero cuando yo voy voluntariamente a conciliar y digo, gano tanto y acepto una cuota de tanto, ya la situación es diferente. Tendría que intentar nuevamente conciliar o esperar a que se abran los juzgados e instaurar el proceso para que le fijen una cuota alimentaria ya basado en la situación real, en su situación económica real. Pero abogada, dado que él concilió y aceptó, le decía yo que ahorita lo único que le queda es citar una nueva audiencia de conciliación hasta tanto abran los juzgados. Claro, sí señora doctora, usted tiene toda la razón. Entonces, si él lo hizo por comisaría indistintamente, que haya habido acuerdo conciliatorio o no, puede ser que la situación económica o la necesidad del alimentante hayan cambiado, porque no hay que olvidar que hay unos presupuestos legales que exigen para que se pueda dar la cuota alimentaria. Una es la necesidad del alimentante, dos, la capacidad económica de los que alimentan, y tres, el vínculo filial. En este caso estaríamos frente a la solvencia económica que tiene uno de los padres. Entonces, en este caso, la primera instancia es ir a la comisaría y solicitar modificación de cuota alimentaria directamente con el comisario o la comisaria que fijó el acta. Ya, en caso dado que no se dé la conciliación o en efecto él no quiera agotar este requisito, tendría que ir ante un juez de la República, instaurar una demanda que se llama disminución de cuota alimentaria. Esa sería la opción. También lo que la doctora Marlene señaló es válido y es cierto. Puede haber un acuerdo provisional entre los padres para poder modificar la cuota alimentaria, pero ojo, hay que tener mucho cuidado acá porque aunque sea un acuerdo de voluntades entre las partes dada la emergencia sanitaria, lo tendrían que llevar ya a una instancia administrativa judicial, bien sea a través de la comisaría o bien sea a través de un juez de la República, para que más adelante no vaya a haber inconvenientes con esa cuota alimentaria. Muy bien. Seguimos recibiendo mensajes de los televidentes con casos que podríamos pues darle algún tipo de respuesta. Otro televidente nos escribe también a través de nuestra línea de WhatsApp y nos deja el siguiente mensaje. Nos dice el televidente: buenas tardes, doctora, mi ex se burla de la justicia porque lo demandé por comisaría. Firmó acta donde se compromete a cumplir, pero no lo hizo. Acudí al juzgado y tampoco quiere responder por la cuota alimentaria. Entonces, ¿qué debo hacer? Mi hija es hija legítima. Gracias. ¿Ahí qué se podría hacer, doctora Marlene, en este caso, por ejemplo? Bueno, lo que ocurre es lo que decía la doctora Lorena. No solamente es la necesidad del menor, sino la capacidad económica de la persona que debe dar esos alimentos. Entonces, si el señor tiene un trabajo estable, si el señor tiene bienes, puede a través del proceso que instauró en el juzgado lograr el embargo de estos bienes para que él responda por la cuota. Pero si el señor no tiene nada fijo, si el señor no es estable, si el señor no tiene un empleo, no tiene un salario fijo, pues realmente no es que se burle de la justicia, es que no hay que embargarle.
Entonces, pues hay que mirar. Ahora, si el señor tiene bienes, si el señor tiene trabajo y está evadiendo el pago de su obligación alimentaria, a ella le queda la instancia del proceso de inasistencia alimentaria, la denuncia penal por inasistencia alimentaria, pero hay que tener en cuenta todos estos factores, porque no es sencillamente el deseo, es la realidad. El señor cuenta con medios. Si el señor tiene medios y está evadiendo, ella puede ir a la fiscalía y denunciarlo por inasistencia alimentaria. Muy bien, ¿esta denuncia por inasistencia alimentaria hay que esperar hasta que se abran los juzgados o la puede hacer inmediatamente nuestra televidente, doctora Lorena? Bueno, la Fiscalía sí está trabajando de forma activa y ella no ha dado suspensión de términos en ciertos tipos de procesos. En este caso sería una querella lo que tendría que instaurar nuestra televidente. De todas formas, vamos a hacer, digamos, de forma muy sucinta la aclaración entre un proceso ejecutivo de alimentos y un proceso de inasistencia alimentaria. Ambas son válidas y son ciertas, pero hay que recordar que el proceso ejecutivo de alimentos es una figura jurídica de ámbito civil que persigue única y exclusivamente el pago de unos dineros que por concepto de alimentos se deben. Ahora bien, cuando nos trasladamos al ámbito penal, ya es una conducta punible que se nos encuentra reglamentado en el Código de Procedimiento Penal, que se llama inasistencia alimentaria. Esta inasistencia alimentaria lo que persigue es una pena privativa de la libertad, aunque no se puede desconocer que a través de este escenario penal se pueda perseguir el pago de la obligación. No se podría entrar dentro del ámbito penal a reclamar lo que son los intereses moratorios. Y en la parte penal se podría inclusive conciliar el monto total de dineros debidos, a diferencia del ejecutivo. Lo que la doctora Marlene también mencionó es cierto. Si no hay bienes que embargarle al señor, ya sea a través de un sueldo que esté devengando o tenga propiedades, pues desde luego no van a haber unas medidas cautelares que decretarles que garanticen de alguna manera los derechos y las pretensiones de la parte demandante. Y en efecto, John, a la pregunta puntual del televidente, sí puede ir e interponer la querella. Inclusive la Fiscalía General de la Nación tiene también habilitadas las páginas web para hacer la querella, ya sea presencial o virtualmente. Muy bien. Vamos a saludar a María, que está con nosotros a través del 648-4820. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama, María? Desde Piedecuesta. Desde Piedecuesta. Bueno, María, gracias por comunicarse con nosotros. Cuéntenos en qué le podemos ayudar. ¿Cuál es su caso? Pues mira, el caso es el siguiente. Yo tengo 2 niñas y mi hija menor, resulta que yo hice la conciliación de alimentos con el papá cuando la niña tenía 1 añito y la niña ya me va a cumplir 11 años. Resulta que desde la vez que hicimos eso en el juzgado de familia, la cuota quedó de 100.000 pesos. Está en la altura y él no le da más de los 100.000 pesos. O sea, en los 10 años prácticamente que han pasado, ¿no ha subido la cuota? No, inclusive yo me enteré que él estaba cobrando el subsidio de la niña y no se lo estaba dando a la niña. Cuando le hice el reclamo, ahí sí se lo empezó a dar. Muy bien, María, muchas gracias por contarnos su historia y, bueno, abogadas, ¿qué le podemos decir a María con respecto a esta situación? Porque a mí, a simple vista, sin ser conocedor del tema, me parece algo irregular, doctora Marlene. Bueno, sí, lo que ocurre es que cuando se fija la cuota, normalmente queda establecido que se incrementa en lo que se incremente el salario mínimo. Eso es algo que pues queda establecido. Ahora, si se hizo por juzgado, ella lo que tiene que hacer es solicitar el aumento de cuota alimentaria. En este momento el señor lo que tiene es una deuda grandísima con ella. Si él tiene bienes o si tiene cómo responder, ella le puede instaurar un proceso ejecutivo de alimentos. Abogada, dentro del mismo proceso ella puede solicitar el aumento o tiene que instaurar un nuevo proceso. Sí, doctora, no, tiene que instaurar un nuevo proceso que se llama aumento de cuota alimentaria, pero ese mismo proceso se tiene que adelantar frente al juez que está conociendo en primera instancia este proceso. También antes inclusive de iniciar el proceso de aumento de cuota, lo que la televidente podría hacer es ir presentando las reliquidaciones de los créditos, ¿sí? Porque no hay que olvidar que esa es una de las instancias y figuras jurídicas que las partes demandantes tienen en un proceso de alimentos, ¿cierto? Entonces, en este caso,
No hay que muchas veces, porque desde mi experiencia y mi profesión me han llegado casos donde las partes consideran que, digamos en este caso el demandante considera que como ya hay una fijación de cuota a través del juzgado, lo dejo ahí y que la cuota alimentaria siga llegando, y pasa precisamente lo que le está pasando a nuestro televidente. Un proceso no puede quedar huérfano, un proceso no puede quedar desierto, hay que estarle haciendo un impulso procesal, y el impulso procesal a través de los procesos de familia es así, a través de las liquidaciones de crédito. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una cuota alimentaria de hace más de 5 o 6 años. Sí, 10 años, abogada. Imagínate, una década prácticamente, y que incrementa lo que nos incrementa el salario mínimo mensual legal vigente. Y si vemos las necesidades reales que tiene un alimentante, pues desde luego no va a dar para cubrir los gastos y manutención de ellos. Entonces, yo les sugiero desde la arista legal, claro está, ¿no? Haciendo la aclaración, le sugiero a la televidente que empiece a darle impulso al proceso. ¿Cómo? Presentando liquidaciones de crédito, es decir, para actualizar la deuda que posiblemente el demandado está teniendo. Y dos, paralelo a eso, desde luego va a tener que contratar un abogado para que le instaure el proceso de aumento de cuota alimentaria, proceso que se va a adelantar y se va a llevar a cabo en el mismo juzgado donde tiene el proceso donde le fijaron la cuota. Muy bien, ahora quiero que analicemos... Pero muy importante, sí, perdóname, John, muy importante verificar si el demandado tiene bienes, si el demandado tiene ingresos, porque es que realmente a veces pues no nos fijamos en eso, cuando estamos enamoradas no nos fijamos en eso. Pero es necesario mirar si el futuro padre de nuestros hijos o el padre de nuestros hijos tiene con qué responder, porque si no tiene con qué responder, pues nos vamos a quedar en un bonito proceso, una sentencia, pero que no se puede hacer efectiva. Entonces hay que verificar si el señor tiene bienes, si tiene con qué responder. Muy bien, yo quería que hiciéramos énfasis también un poquito en lo otro que nos decía la televidente, y es el tema del subsidio que está reclamando por la niña. Ella nos decía que él está reclamando el subsidio pero no se lo entrega a la niña. ¿Ustedes tienen conocimiento si el hecho de que la persona o el padre de familia esté pagando su cuota alimentaria normal mes a mes, independientemente del monto que sea, tiene derecho a quedarse con ese subsidio que pues obviamente sabemos que es destinado para los niños, para los menores de edad? Bueno, no, un rotundo no. O sea, en este caso, ¿qué podría hacer ella también para poder reclamar ese subsidio? ¿Debería reclamarlo ella, que es la que tiene la niña? Bueno, coincido con la doctora Marlene con el no, el padre no se puede quedar con el subsidio. Como usted lo dijo, John, ese subsidio está destinado y nació fue con ocasión a los menores, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces las cajas de compensación exigen que sea directamente el titular quien deba reclamar ese dinero. Y desde mi experiencia han habido en ciertos casos donde a la persona que tiene la custodia de la menor, digamos la mamá, va a reclamar el subsidio y no se lo dan. Entonces ahí sí le tocaría directamente con el juez, con una orden judicial para que ellas se lo puedan entregar. Pero sí tiene, como le dije anteriormente, ella tiene que darle un impulso procesal al proceso que tiene vigente para que no quede, digamos, las pretensiones falladas en primera instancia de hace 10 años a las mismas de ahorita del año 2020. Muy bien, muchas gracias, abogada. A continuación tengo un recomendado muy especial para todos aquellos televidentes que puedan estar pasando por una difícil situación de deudas, embargos y demás. Así que pendientes al siguiente recomendado de Actúe en Derecho. Deudas, embargos, acójase al régimen de insolvencia, comuníquese con nosotros y resuelva su situación financiera. Villamizar Asociados. Muy bien, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Actúe en Derecho y estamos en la parte final, pero tenemos otra televidente que está con nosotros a través del 648-4820. Coincidencialmente también se llama María. María, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Es para comentarle sobre mi esposo. Resulta que él le trabajó 11 años a un señor, es conductor, y resulta que él no le quiere, o sea, lo echó de buenas a primeras. Y más encima en este tiempo que estamos, ¿qué se puede hacer?
Muy bien, María, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, indiscutiblemente no hace parte del tema del día, doctora Marlene, pero pues démosle alguna pequeña respuesta a nuestra televidente con esta situación, si se puede. Bueno, pues dado que los juzgados en este momento, los juzgados laborales, que sería la instancia para que nuestro televidente demandara, están cerrados, lo primero que debe hacer es acudir al Ministerio del Trabajo. Ellos también están atendiendo a través de una línea virtual e instaurar la respectiva queja, la respectiva denuncia, solicitar la liquidación para que llamen a su patrono a conciliar. No sé si se estén fijando audiencias de conciliación en el ministerio, pero por lo menos vaya adelantando la denuncia ante el ministerio. Cuando abran los juzgados, lo que procede pues es demandar a su empleador, porque no puede una persona que ha trabajado ser despedida sin una justa causa de un momento a otro. Si no había firmado contratos, se supone, se presume, la ley presume que existió un contrato verbal. Entonces, la persona que trabaja tiene derecho al pago de sus salarios, sus prestaciones y todo. Ahorita puede que los juzgados estén cerrados y el tema se demore, pero yo le aconsejo que vaya mirando con la línea del Ministerio del Trabajo, instaurando la denuncia para que gane un poquito de tiempo hasta que abran los despachos judiciales y proceder a demandar. Bien, tenemos tiempo para leer otro mensaje de los que nos están enviando los televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp con más preguntas con respecto al tema del día de hoy. El televidente nos dice lo siguiente: doctora, buenas tardes, tengo una inquietud. ¿Cuál es el procedimiento cuando el embargado tiene 2 hijos más aparte del embargo? ¿Cuál sería el procedimiento? Muchas gracias, doctora. Bueno, no sé si le entendieron. Doctora Lorena, ¿qué podría hacer este televidente? Bueno, interpretémoslo de 2 formas, ¿no? Porque no sabemos realmente qué nos quiere decir la televidente. Tiene que pasar, lo que entendí es que tiene que pasar prácticamente 3 títulos, o sea, 2 por un lado y otro por otro lado. ¿O tendría que pagar? Es que todos los hijos comen, los 3 hijos tienen que comer. Exacto, lo que la doctora Marlene dice es cierto. Ya sean hijos extramatrimoniales o hijos matrimoniales, la ley ya no hace distinción alguna frente a ellos. Son hijos, lo importante es que sean hijos legítimos, ¿sí? Desde esa arista debe haber un derecho de igualdad y equitativo a cada uno de los hijos. Lo que lo dijimos anteriormente se lo volvemos a recordar a la televidente. Hay unos presupuestos de ley muy claros. La necesidad del alimentante, la solvencia económica de quien está dando alimentos y el vínculo filial. Entonces, en ese sentido, muchas veces nos encontramos con hijos que de alguna manera tienen un estatus, digamos, muchísimo más acomodado que otros. Desde allí es donde se puede partir un presupuesto de cómo sería ese tipo de trámite en cuanto a cuota alimentaria. El embargo opera para todos, ¿sí? Y no es oponible ante ninguno ni para ninguno cuando son hijos legítimos. O sea, yo lo entendería más o menos desde esa arista según el mensaje que nos está dando el televidente. No sé si la doctora le dé otra interpretación distinta a la que yo le doy para complementar la respuesta. Pues abogada, lo que yo entiendo es que son 3 hijos y por uno de ellos hay embargo. Parece que por los otros 2 no. Yo entendería que una señora demandó y embargó por un hijo y la otra señora que tiene 2 no lo ha hecho. Entonces, en ese caso, ¿cómo podría proceder? O él podría solicitar disminución de cuota argumentando que tiene 2 hijos más. Podría entender que esa es la preocupación de la señora, que de pronto por un hijo lo tienen embargado y le están, digamos, reteniendo bastante dinero y por los otros 2 no. Entonces, ¿qué podría hacer ella? Que él solicite, si ese es el caso, que solicite la disminución de cuota, argumentando que tiene 2 hijos más para mantener. Bueno, hay que mirar, 1, la cuota alimentaria que se le fijó, 2, las medidas cautelares que tiene vigentes y ya en firme, proferidas, y 3, el contexto socioeconómico, cultural, cognitivo y emocional de los otros 2 hijos, ¿no? Ahí entonces es donde entra en juego a demostrar cómo es el estatus de cada uno de los menores o de cada uno de los hijos que tiene obligación el alimentado de dar alimentos. Y desde luego, de alguna manera, si se puede demostrar más allá de toda duda razonable que en efecto
los ingresos que percibe el alimentado, en este caso el demandado, satisfacen solamente a uno de los hijos, dejando en desproporción o en desventaja a los otros dos, él desde luego puede pedir una disminución de cuota alimentaria que sea equitativa para los tres. Muy bien, doctora Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos. Infortunadamente se nos acabó el tiempo en la tarde de hoy. Gracias a la doctora Lorena Cárdenas, especialista en Derecho de Familia, por acompañarnos en la tarde de hoy. Doctora Marlene, usted también, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a nuestros televidentes, recordarles que mañana tendremos una cita a partir de las 2 de la tarde con un tema muy importante. Seguiremos hablando ahora del tema de los servicios públicos que están llegando muy caros y que los televidentes pues han presentado sus quejas continuas. ¿Qué es lo que deben hacer? Pues ver Actúa en Derecho mañana a las 2 de la tarde y ahí les daremos algunas recomendaciones. Nos vemos mañana con más de Actúa en Derecho. Muchas gracias por su sintonía.